¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mario Carlos Martinelli Bautista, soy médico residente de tercer año del Hospital Cayetano de Heredia, haciendo la especialidad en cirugía general. Por el día de hoy voy a hablar sobre lo que es ilio posoperatorio. O sea, más o menos para definir, el ilio posoperatorio tiene una definición, la que tiene más o menos en la que nosotros podemos vivir desde el 2013, en un estudio descrito por Barker, donde antes de eso, nosotros no teníamos lo que era una clasificación o criterios para decir que era un ilio postoperatorio. Para ponernos en contexto, un ilio postoperatorio es todo paciente que después de tener lo que es una intervención quirúrgica, el intestino no tiene una movilidad correcta, ya sea una cirugía abierta o laparoscópica. Entonces, los criterios que se establecen en el 2013 es que los pacientes que han sido posoperados van a tener lo que son náuseas y vómitos. Van a tener lo que es, posterior a la cirugía, una intolerancia a lo que es a la dieta, tanto sólida o líquida, en 24 horas. Y lo más marcado era que no hay ausencia de flatos, no realizan deposiciones dentro de las 24 horas. Esto se va a llevar a que cuando se hace un examen físico, se va a ver un abdomen distendido y a nivel de lo que es radiología, se evidencia lo que son niveles hidroaéreos, más que todo, más que niveles hidroaéreos, distensión de lo que son las asas delgadas. Ahora, para saber cuándo estamos frente a un ilio, nosotros tenemos que saber en cuánto tiempo después de una intervención quirúrgica, según el órgano que nosotros estemos o hayamos manipulado, va a tener su regresión al tránsito, o sea, va a empezar a tener una motilidad. Lo más precoz es que cuando nosotros tenemos una cirugía en donde hemos maniobrado o lo que son asas intestinales, dentro de las 12 a 24 horas, estas tienen que revertir el hilio y tener un tránsito normal. En lo que es a nivel de estómago, si son cirugías de estómago, son más o menos de 24 a 48 horas. Y cuando hacen cirugías donde se ha maniobrado con lo que son asas gruesas, lo que es colon ascendente, transverso o descendente, va a demorar el tránsito en regularizarse de 3 a 5 días. Ahora, para hablar más o menos de lo que se está viendo, hay varios artículos. En este artículo que se habla de lo que es un ilio postoperatorio, no se tenía en cuenta cuáles son una clasificación. Hay literaturas donde se habla de que el hilio puede ser pasada las 72 horas, pasada las, los 3 días o los 5 días. Entonces, se habla de un consenso, el cual se hace en el 2015 en Suiza, en donde se lleva a un consenso de expertos y se plantean diferentes preguntas. Una ronda de preguntas y que siempre que se preguntaron fueron cuál era la definición de un hilio postoperatorio. Y acá, como ven en esta tabla, lo que se habla es que la pérdida de movimiento de asas intestinales, mayor en el tiempo y asociados a lo que son náuseas y vómitos, por una obstrucción que no sea mecánica. O sea, ¿qué quiere decir que no sea mecánica? Que no hay un cuerpo extraño, tanto intra o extra, luminal al asa, y que no se necesite usar lo que son tubos como son sondas nasogástricas que nosotros utilizamos. Ahora, clínicamente, ¿qué es lo que qué es lo que nosotros tenemos que ver en un paciente con un ilio postoperatorio? En lo que es clínica, nosotros vamos a ver que hay una distensión abdominal, que hay un dolor a la palpación, que hay un cese de ruidos, eh, ruidos hidroaéreos cuando se auscultan, y está asociado a lo que son náuseas y vómitos. ¿Y cuáles son los síntomas gastrointestinales que nosotros vamos a ver en lo que es un paciente posoperado? Es cuando hay ausencia de lo que son flatos, hay una intolerancia, hay presencia de náuseas, vómitos y hay una demora de lo que es el funcionamiento correcto de lo que son intestinos delgados. Ahora, ¿qué imágenes radiológicas nosotros nos van a ayudar para hacer el diagnóstico? Netamente, lo que nos van a ayudar es en la radiología, son una radiografía, un rayos X de abdomen, ¿no? Y idealmente se necesitan lo que son tomografías, ¿no? Y que estas tomografías, idealmente, si voy a hacer una tomografía, tendría que ser con una solución hidrosoluble. Ahora, a esto también se asoció un término en sus siglas en inglés, que es el POEM,
El POC habla netamente que son náuseas, vómitos posoperatorios, que no tienen nada que ver con lo que es un hilio posoperatorio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de náuseas y vómitos posoperatorios, estamos hablando de un paciente que se puede lograr hacer que absorba lo que son nutrientes, mientras que en el hilio no. En el hilio yo tengo un paciente que está en un stop netamente de movimiento intestinal y donde yo no lo puedo nutrir, donde yo no le puedo dar una nutrición netamente enteral. Mientras que un paciente que está con náuseas y vómitos sí lo voy a tolerar, dándole lo que son medicamentos tipo dimedrinato, doxedotrón, se le va a dar una tolerancia. Y los que van a ir a un hilio posoperatorio, netamente van, ya como no les puedo dar la vía enteral, se le tiene que usar vía periférica, una vía central, como son las NPT que nosotros las hacemos en el hospital. Entonces, si yo hablo de lo que es una diferencia entre el PON y el POI, estoy hablando de que voy a tener náuseas y vómitos en 24 48 horas después de las cirugías, pero que se van a repetir. ¿Ya? Y estas náuseas y vómitos están más asociados a lo que son anestesia, la anestesia, y más asociado a la anestesia es anestesias netamente generales. Entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar? Lo voy a diferenciar cuando yo tengo un paciente que tiene una distensión abdominal, cuando yo tengo un paciente que los síntomas de la náuseas y vómitos van a ser mayores a un día, y a pasar de eso, y pasado el día yo no logro tener una función normal del intestino delgado. ¿Cuáles son las indicaciones que se van a plantear para ayudarle? Una solución es el uso de sondas nasogástricas en pacientes que están con lo que es hilio posoperatorio. ¿Para qué? Para evitar los vómitos, aspiraciones, para descomprimir la distensión que se está teniendo el paciente, ¿no? Entonces, por consecuencia se van a definir lo que es una prevención, un tratamiento para lo que son hilios posoperatorios. Entonces, netamente con la que es la definición del POE, son una motilidad que va a estar inhibida posterior a lo que es una intervención quirúrgica, ¿sí? Que no va a ser de causa mecánica y que, y que esta yo no lo voy a poder, el paciente no va a poder tener lo que es netamente una nutrición enteral, ¿no? Mientras que la definición de las náuseas y vómitos postoperatorios son todos los síntomas que van a ser solucionados en 24 horas posterior a una cirugía y que sí se va a ver no va a haber un daño de órgano, como si se ve en lo que es el hilio postoperatorio. Más o menos para hablar en lo que es la epidemiología, se habla que de todas las cirugías gastrointestinales, del 10 al 30% pasan por un proceso de hilio postoperatorio, ¿sí? Y esta aumenta la distancia hospitalaria de 3 a 9 días. Y de estos hilios postoperatorios que nosotros llegamos a diagnosticar, el 30% van a tener complicaciones y la mortalidad va de 4 a 1. Entonces, ¿la etiología cuál es? La etiología es la introducción continua de lo que es del sistema gastrointestinal o la manipulación de los intestinos. Va a estar asociado también a lo que es la anestesia y los analgésicos. Eso es netamente ya por la parte de los anestesiólogos, en donde se ve que los pacientes utilizan lo que son anestesia netamente local o regional, tienen menos incidencia de hacer lo que es un hilio posoperatorio. La inmovilidad, el desequilibrio electrolítico, principalmente asociado con lo que es el la molécula de potasio, cuando tenemos disminución de este cation, estamos en un estado de hipopotasemia y eso va a hacer que nosotros entremos a lo que es un hilio posoperatorio. Hematomas intraabdominales, infecciones intraabdominales, dadas por lo que son sepsis, condiciones médicas crónicas como la diabetes mellitus. O sea, hay muchos estudios en donde se ve que la diabetes mellitus está muy asociado con esos pacientes a un hilio postoperatorio. Inflamación abdominal local o generalizada como pancreatitis, dolores severos, insuficiencia cardiopulmonar. Este artículo busca la relación de los factores de riesgo asociados a un hilio postoperatorio prolongado en pacientes. En este artículo netamente va a ver lo que es resección electiva de colon, donde lo que se ve es que estos pacientes, las variables que
se estudiaron y tienen mayor, se puede decir que tienen un factor de riesgo mayor, se ve las pacientes mujeres que tienen un ASA mayor de 2, que son cirugías no con antecedentes quirúrgicos previos, tienen diabetes, EPOC e hipertensión, ¿sí? Y de esto se comparó con cirugías tanto abiertas como laparoscópica, donde las cirugías abiertas son las que tienen mayor incidencia con un R de 2.3 a tener lo que son ilios postoperatorios. El tiempo tiene mucho que ver. Se vieron que cirugías mayores de 180 minutos son los que tienen mayor riesgo de poder tener lo que es un hilio postoperatorio. Y las pérdidas sanguíneas mayores de 500 milímetros, mililitros son los que tienen mayor riesgo de hacer hilos postoperatorios y asociado a lo que son formación de bridas posterior a la cirugía. Y la anestesia epidural es la que tiene un OR en 0.36 que da más que un factor de riesgo, es un factor protector en donde se ve que al usar anestesia regional va a disminuir el riesgo de hacer ilio postoperatorio. En un estudio de Venera, en un estudio de metaanálisis, en donde se hace un estudio de 10 estudios en donde se escogen y se ve que la causa, el factor de riesgo más asociado a lo que es un hilio postoperatorio son las pérdidas mayores de 500 mililitros en cirugías, asociados en segunda causa por el uso de drogas tipo opioides, ¿sí? Y que en la mayoría de los estudios está más relacionado a lo que es el sexo femenino y las cirugías abiertas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Cómo llegamos a un estado de ilio? Entonces, existen mecanismos tanto neurológicos como hormonales, los que se van a dividir en tres fases, siendo la primera fase la fase neurológica, donde va a haber una hiperactivación del sistema simpático. Esto va a ser un estímulo sobre los receptores tipo beta que van a liberar lo que es noradrenalina, los noradrenérgicos presimpáticos, que es lo que van a hacer por el estrés quirúrgico que nosotros estamos realizando, va a haber un desequilibrio de la barrera entérica. Esto va a llevar a una segunda fase, que es la fase hormonal de la activación de citoquinas, el cual el aumento de las interleuquinas L2 y las células proinflamatorias, óxido nítrico, prostaglandinas, nos lleva a un edema de la pared, el cual hace que exista el desequilibrio electrolítico de la membrana. Y la fase de resolución o tercera fase es la activación del sistema vagal por el 5-HT4, que es una serotonina en el que nosotros vamos a ver una activación de los receptores alfa 7 y estos van a liberar lo que es acetilcolina y hay una modulación inflamatoria. Entonces, resumiendo esto, lo que nosotros hacemos es, la primera fase es una activación simpática. Esta activación simpática es el que activa los beta receptores y hace el desequilibrio netamente en la barrera. Y la activación hormonal llevada por la interleuquina, que la principal que nosotros vemos ahí es la interleuquina 12. Ahora, ¿cómo se puede prevenir? O sea, si bien es cierto, yo voy a tener un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, hay algunas prevenciones posteriores a las cirugías. Netamente posteriores a las cirugías es que el paciente deambule tempranamente. Y la otra es que la cirugía no sea una cirugía abierta, sino que idealmente sea una cirugía endoscópica o laparoscópica, el cual esto va a disminuir el riesgo de lo que es presentar lo que es un hilio postoperatorio. Hablan también de lo que es un ayuno prolongado antes y posterior a lo que es la cirugía para evitar que exista lo que es este hilio postoperatorio. Ahora, los analgésicos, los opioides, como ya les había explicado, son los que aumentan el riesgo de hilio, pero también hay estudios en donde enfatizan o utilizan lo que son los AINES para evitar la liberación de prostaglandinas y de esta manera hacer que la barrera no haya un desequilibrio electrolítico y no haya una inflamación constante. Esto más o menos va a actuar disminuyendo la segunda fase, la fase hormonal, donde la disminución de la prostaglandina evita el ciclo del ácido araquidónico. Ahora, ¿cuál es esto? Hay un riesgo que se ha planteado que cuando nosotros utilizamos AINES, ya ha habido lo que es una resección intestinal
y se ha anastomosado esa reacción, se ha visto muy asociado a lo que son fugas anastomóticas. También se ha hablado de lo que son los artículos que hablan sobre lo que son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Se han hecho estudios como el estudio de Grace, que lo han planteado en el protocolo de cirugías selectivas de colon, en donde el riesgo disminuye cuando se utilizan estos AINES 48 horas antes. 48 horas antes de la cirugía se inicia lo que es el consumo de AINES para evitar lo que es el hilio posoperatorio. También hablan lo que es el uso de goma de mascar eh, posterior a la cirugía. Hay estudios, un metaanálisis en donde hacen 2 estudios y en el cual de esos 2 estudios, 7 estudios hablan que la disminución del hilio y la disminución de la estancia hospitalaria está asociado a lo que es el consumo de goma de mascar posterior a las cirugías. Ahora, de esos 7 estudios, hay 5 estudios que no hay significancia estadísticamente significativa dentro del consumo de gomas de mascar y la disminución de hilio y la estancia hospitalaria. Pero sí se ve que disminuye el tiempo de lo que es los flatos y movilidad intestinal. De los estudios que yo le he estado comentando, el que tiene mayor relevancia es el dado en el 2006 por Matros, donde pacientes posteriores a colectomía iniciaban lo que es una dieta tanto a las 24 y 48 horas y posterior a las 48 consumo de chicles que disminuían el tiempo de hilio posoperatorio. Ahora, hay medicamentos que nosotros podemos usar. Los más estudiados son tanto la eritromicina como la metoclopramida. Los estudios que se inició con la eritromicina para evitar lo que es el hilio posoperatorio, ninguno vio mejoría, tanto el inicio de flatos como el inicio de la movilidad intestinal o disminución de la estancia hospitalaria. En lo que es este estudio, dado por la Sociedad de Cirujanos de Trauma, el estudio habla sobre lo que es el uso de metoclopramida. De este metaanálisis, 7 estudios se escogen para ver que el uso de la metoclopramida posterior a las cirugías habla de una mejoría, disminución de uso de lo que son sondas nasogástricas para los pacientes con hilio postoperatorio, disminución de la estancia hospitalaria, pero no encontraron una diferencia significativa al inicio de los flatos ni al inicio de una movilidad intestinal. Como se puede ver acá, el estudio que tiene mayor énfasis es el estudio con la metoclopramida, que se vio que el inicio de los flatos era más corto, el inicio del movimiento intestinal era en menores días, disminuía el uso de lo que eran las sondas nasogástricas y como último Este, y como último estudio que estoy presentando es el estudio del Prucalopride, que se ve que tiene muchos mejores resultados que es con la metoclopramida, en donde los estudios se ven que va a haber un mayor tiempo, disculpen, menor tiempo entender lo que es un inicio de la movilidad intestinal, menor tiempo de inicio de que el paciente tenga flatos y el tiempo de estancia hospitalaria, si bien es cierto, no tiene una disminución tan significativa, pero sí se ve que va a variar entre 1 o 2 días la estancia hospitalaria de los pacientes, teniendo una P estadísticamente significativa de 0.01. Ahora, este medicamento tiene estudios tanto randomizados como estudios de casos, controles y cortes, en donde que se ve que el beneficio va más en lo que es netamente el uso de camas, ya que al disminuir los días de hospitalización se disminuyen los costos. Ahora, ¿cuál es la desventaja
de este medicamento es que es de alto costo. Entonces, no, todavía no hay estudios que ya se hayan inferenciados, ¿no? Pero es un muy buen medicamento. Bueno, gracias. Eso sería todo.